Publicite en la radio 3755-525819. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Y bueno, decíamos también que siguen fuertes las repercusiones de la tragedia del arroyo Yazá en Campo Viera. Vamos a repasar un poco cómo fue ese accionar de las fuerzas que intentaban salvar vidas esa noche tras dicho incidente vial. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Hugo Rodríguez es comisario del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional, que estuvo a cargo de las tareas allí en el arroyo Yazá. ¿Qué tal? ¿Nos está escuchando bien, Hugo? Tony Lindstrom desde la radio, buen día. Buenos días, Tony. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia, a ustedes. Hoy ya bien, ¿no es cierto? Luego de lo que fue una tragedia que enlutó al pueblo misionero sin ninguna duda, ¿no? Tremenda tragedia que ha hecho historia, realmente no se recuerda un caso semejante. En el caso de ustedes que deben actuar ante este tipo de situaciones, también debe ser un caso sin precedentes, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido ya accidentes con colectivos involucrados o accidentes de gran magnitud, ¿no es cierto?, siniestros viales, pero sin ninguna duda este fue uno con una gran cantidad de heridos, ¿no es cierto?, por las condiciones de trabajo, por ahí por el lugar también, ¿no es cierto?, a la vera del arroyo Yazá, una parte dentro del mismo cauce del arroyo, y la zona pantanosa aledaña, así que se hicieron trabajos en conjuntos donde yo diría que es digno destacar el accionar de todas las instituciones que intervinieron, ¿no? Hubo más de 150 personas que estuvieron trabajando codo a codo ahí, desde las primeras dotaciones de bomberos de la Policía de Oberá, de voluntarios de Oberá, de voluntarios Campo Viera, voluntarios Leandro en Alén que bajó en apoyo, después dentro de la policía también bomberos Aristóbulo del Valle, bomberos Panambí, además del personal de Guardia Nuestra, personal que estaba de Franco y se sumó, las divisiones especiales de toda la unidad regional, Rescate Complejo que vino a la ciudad de Posadas también a colaborar, después las municipalidades, personal municipal de Campo Viera, de Oberá, por ahí los vecinos que llevaron maquinaria también para ayudar, la comunidad toda brindando por ahí suministro, agua, la red de emergencia de traslado 107 que trabajó en forma incansable junto a los bomberos para el traslado de las personas, ¿no es cierto? La verdad que ante tan grande tragedia, ¿no es cierto?, la situación se trabajó entre todos en una forma conjunta y de empatía, donde realmente se vio el trabajo profesional de todas las instituciones de la zona centro y el Alto Uruguay que trabajaron en el despliegue, en el rescate, ¿no es cierto?, y la extricación de las personas de las heridas, ¿no es cierto?, en el triage que se llevó a cabo, por ahí sacando a todas las personas, ¿no es cierto?, y también luego que finalizó ya con lo que tenga que ver también el rescate, lastimosamente, de los ovitos, ¿no es cierto?, y también la extracción del colectivo del cauce del arroyo. Hugo, ¿ustedes fueron de los primeros en llegar o cuando llegaron ya había gente trabajando en el lugar? Sí, exacto. Nosotros fuimos la primera dotación de bomberos en llegar junto a una dotación de bomberos de Oberá, voluntarios, ¿no es cierto? Los primeros en llegar fueron, lógicamente, las comisarías y el Comisaría de Campo Viera y Comando Campo Viera por la cuestión de la distancia, y automáticamente después ya bomberos de la policía junto a una dotación de bomberos voluntarios también de Oberá. Después sí, ya se fueron desplegando automáticamente y también ambulancias, ¿no es cierto?, de Campo Viera y de la red de emergencia de traslado 107 del Hospital Samico. Enseguida fueron llegando también las asistencias de salud pública para el traslado de los heridos. Exactamente. Sí, porque lo primero que cuando se recibe el llamado, ¿no es cierto?, en esa hora, recordemos que eso fue horario de la madrugada, 4:45 de la mañana, donde el personal de guardia automáticamente de nuestra dependencia, al recibir el llamado de emergencia, ya dispone la dotación al lugar y se empieza también a retransmitir el llamado de emergencia vía SIO 911
coordinando, y también nuestra base con bomberos voluntarios de Oberá, Campo Viera. Ellos también en forma simultánea ya se le avisa a la red 107 y las comisarías jurisdiccional por la distancia también ya automáticamente se le informa, porque en los primeros en llegar. También recordemos que en ese momento la ruta seguía habilitada, o sea que también se empezaron a hacer los controles viales a los efectos de ir ordenando porque la circulación de ese día, ¿no es cierto? Uh-huh. A partir de allí, ¿hubo alguna especie de coordinación en esos casos? ¿Alguien sí, o algunas personas asumen la tarea de coordinar a todo ese grupo de colaboradores? Obviamente, claro. Las primeras dotaciones al llegar, obviamente, lo primero que se hizo, o sea, la dotación de emergencia a cargo del oficial interviniente y los suboficiales en nuestro caso, fueron ya la comisaría al llegar, dio el primer avistamiento, empieza a tratar de rescatar y ya los vehículos empiezan a tratar de ordenar el tránsito. A los primeros civiles sobre el puente, empieza a hacer las señales y el personal empieza a desplegarse para el rescate junto a una ambulancia de bomberos voluntarios de Oberá y la segunda de bomberos voluntarios también de Oberá, y automáticamente cada vez que van llegando las dotaciones de bomberos se van sublevando, porque en este caso se trabaja en forma conjunta, donde lo que se busca, como decimos nosotros primero, que es sacarlas del lugar hacia donde están los servicios de sanidad, de salud pública, y a partir de se empieza generando a través de la emergencia el rescate de las personas y determinando las graves, ¿no es cierto?, las leves, y el rescate de las personas fallecidas, ¿no es cierto? Correcto. Cuando ustedes llegaron, ¿todavía estaba oscuro o ya estaba amaneciendo? Sí, cuando se llegó eran las primeras horas, se trabajó con luces artificiales, tanto sumando en el lugar y también luces artificiales como linternas que se tienen para los efectos de las primeras tareas. Y después, lógicamente, una vez que ya se fue ganando con las primeras luces del alba y del sol, ¿no es cierto?, se fue trabajando con la luz automáticamente en los servicios de emergencia de ambulancia ya en la penumbra. Correcto. Y el ambiente era de mucho pedido de auxilio, de muchos gritos. Exacto, sí. Al llegar, obviamente, porque cuando al primer momento al llegar por ahí las primeras dotaciones, empieza a llegar y se empieza el perímetro, ¿no es cierto?, un bosquejo rápido del lugar donde se está viendo, y se empieza a trabajar en forma conjunta en lo que sea el rescate de las personas del colectivo y también del cauce del arroyo, porque también había personas, ¿no es cierto?, que habían sido despedidas o que habían salido del colectivo por sus medios y estaban en el cauce del arroyo. Recordemos que el colectivo estaba con la parte frontal sobre el cauce del arroyo y la de parte media hacia atrás sobre la vera de la barranca del arroyo, ¿no es cierto? ¿De qué altura aproximadamente la caída del puente hasta precipitarse allí en el cauce del arroyo? Va de 15 a 25 metros aproximadamente, o 30, dependiendo del sector de uno tome la distancia, ¿no es cierto? Estaría en esa altura. Igual los datos técnicos lo hace la policía científica, ¿no es cierto? En este caso, que son los más idóneos para determinar exactamente la altura. ¿El Ford Focus contra el que había impactado el colectivo había quedado sobre la ruta o también se precipitó? No, el Ford Focus estaba a la vera, sobre la calzada, a la vera de la ruta, pero si tomamos el sentido de circulación de Oberá, Campo Viera, de la margen del lado de Oberá, afuera del puente, ¿no es cierto?, ya donde comienza la curva, ¿sí?, para ser más exacto. Correcto. Y allí encontraron el cuerpo de quien transitaba con ese vehículo exacto. Solo, ¿no? Sí, Una sola persona. Exacto. Ahora, la mecánica del accidente, y eso ya es algo que lo está haciendo las tareas la policía científica, obviamente. Claro. Eso ya no recae sobre lo que sea la división bomberos. ¿Y ustedes habrían llegado a qué hora en el lugar? Y el llamado se tuvo a las 4:45, 4:50 aproximadamente, 4:58 ya estábamos en el lugar, 4:45. Muy rápidamente entonces.
Sí, sí, porque nosotros, como decimos, nosotros tenemos guardia permanente, dotación permanente en el lugar, o sea que por ahí, por eso a veces somos, como recordemos, hay veces que por ahí hay que entender que hay guardias, las divisiones de bomberos de policía poseen guardia permanente. Digo yo, también recordemos que por suerte no había otro siniestro dentro de la jurisdicción, por lo que la guardia estaba en base y automáticamente salió al lugar el primer llamado. Por eso también Bomberos Voluntarios también llegó rápidamente la primer guardia de prevención de ellos al lugar, y gente que estaba de franco, guardias entrantes que también empezaron a colaborar y llegar al lugar al poco tiempo. ¿Y hasta qué hora y cuánto tiempo estuvieron en el lugar? Nosotros fuimos, la división Bomberos de Oberá, junto a los bomberos de la policía, nos retiramos del lugar ya con la extracción del colectivo. Eso fue cerca de las 19 horas. ¿Todo el día? De ese día, todo el día, exactamente, de las primeras horas. Y déjame destacar lo que siempre decimos, porque bomberos voluntarios, como dije, bomberos de la policía de todos los lugares, trabajaron en forma conjunta, todos manejamos el mismo protocolo de emergencia, se trabajó entre todos. Ustedes van a ver en todas las imágenes que se viralizaron a través de redes sociales y eso, que por ahí en el traslado a Camilla había personal policial, personal de voluntarios, personales de salud pública, o sea, fue un trabajo en conjunto. En estos casos, como siempre decimos, todos se tiran para el mismo lado y se actúa acorde a los protocolos de emergencia, ¿no es cierto? Como en este caso, un comité de emergencia que se generó automáticamente arriba del puente, ¿no es cierto?, en el sector de la calzada, y a partir de ahí se empieza a trabajar coordinadamente con tareas. Siempre digo, siempre hay roles que cumplir. Se cumplen roles y se siguen directivas acordes, pero todos trabajando en el bien común y en el rescate, en este caso, de las personas para el rápido traslado y, lógicamente, tratar de rescatar a las personas que más se pueda con vida, ¿no es cierto? Lastimosamente, también tenemos personas fallecidas y le damos las condolencias a los familiares y por ahí le pedimos, quizás nos diría disculpas, porque se trata de hacer la mejor manera, pero en nuestros siniestros a veces hay situaciones que por ahí nosotros no lo manejamos ya. Cuando llegamos ya había novitos en el lugar y se trató de hacer lo más rápido posible y de tratar de rescatar en la mejor forma a todas las personas que estaban. En ese arroyo, después de lluvias, inclusive días previos, había un caudal de agua importante, ¿no? Exacto. Un caudal importante, y la corriente era fuerte, sí. Y hasta tuvieron que bajar por el arroyo varios metros para encontrar cuerpos que habían, personas que habían sido arrastradas por el agua. Sí, exactamente. Sí, es así. Lastimosamente también hubo personas fallecidas que también se le encontraron en el cauce del arroyo y a una distancia considerable del lugar. Bueno, una conmoción que todavía causa fuerte impacto, que bueno, finalmente pudo trascender ayer de que el conductor del vehículo al que embistió el colectivo tenía un alto grado de alcoholismo, de embriaguez aguda, como se terminó. ¿Ustedes escucharon algún testimonio de chofer, guarda o alguien que haya dicho algo sobre cómo se desencadenó el incidente? Nosotros, en definitiva, no, porque te vuelvo a decir, Tony, por ahí nosotros estábamos abocados a las tareas de rescate, ¿sí? Nosotros automáticamente, todos los bomberos que estaban en el lugar, lo que hicieron fueron los trabajos de liberación de las personas, el rescate de las personas, y se los extraía. Lógicamente que en esa vorágine, por ahí nosotros que fuimos nosotros, cuando digo el personal que estuvo en el lugar, ¿no es cierto?, todos los bomberos, yo estaba de turno ese día, así que también fue uno de los primeros en llegar al lugar. Entre toda la vorágine, lo que nosotros buscamos, nuestro trabajo es el de liberar a las personas. Por eso te digo, se estaban buscando la forma de traslado de equipos, el tema de hacer la extricación de las personas, colocar los cuellines,
asegurarlos en las tablas y hacer la extracción del lugar, ¿sí? Quizás otras personas que estaban en otra área por ahí pudieron hablar con los primeros heridos ya al salir en la zona de donde lo tomaba Salud Pública, pero nosotros en este caso no escuchamos eso porque estábamos abocados directamente en la zona de impacto, ¿no es cierto? Bueno, quedó la sensación, la convicción de un trabajo hecho con mucho compromiso, con mucha empatía, decías, con profesionalismo y con un gran recurso humano que estuvo trabajando Exacto. durante largas horas allí. Sí, exacto. Y como digo, no hubo distinción por ahí en el caso tanto de bomberos de la policía, bomberos voluntarios, el personal de las distintas dependencias, comisarías y divisiones especiales de la unidad regional. Y el factor humano para extraer a las personas, trasladarlas en todo efecto, y también armar los controles de seguridad vial, donde trabajó también la División Seguridad Vial y Turismo de la Ciudad de Oberá, también la Agencia Nacional de Seguridad en el control de la ruta, Gendarmería Nacional también. O sea, por ahí le pido disculpas si me olvido de alguna institución o de alguna persona interviniente, pero por eso digo, estamos hablando más de 150 personas que estuvieron abocadas directamente al operativo de seguridad y rescate de esas personas. Por eso digo que se notó el profesionalismo sobre todas las cosas, y también, como decías vos, la empatía y el recurso humano y el trabajo mancomunado de todas las instituciones y también de la comunidad toda. Bueno, muchas gracias, Hugo. Reconocimiento a toda esa gente que trabajó en un momento tan difícil, con toda esa actitud y compromiso. Gracias, abrazo grande y saludos. Gracias, Tony, a ustedes, y bueno, ir para adelante y lastimosamente, como decimos, resignación, y que el Altísimo le brinde consuelo a las familias que lastimosamente perdieron a seres. Y bueno, en estas, como decimos, son siniestros y tratamos de hacer siempre lo mejor posible. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Bueno, uno de quienes estuvo allí trabajando durante largas horas nos dijo, bueno, arrancaron antes de las 5 de la mañana y estuvieron hasta las 19 horas, cuando finalmente se retiró el colectivo del lugar. También se retiraban, entre ellos Hugo Rodríguez, comisario del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional. Decían más de 150 personas trabajando entre bomberos, varias fuerzas, colaboradores, la red de emergencia, un enorme trabajo desplegado a partir de aproximadamente las 4:45, cuando se recibió esa llamada de emergencia, y se actuó estando ya a pocos minutos en el lugar y trabajando con un enorme equipo, con gran cantidad de recursos humanos. Lamentablemente la terrible tragedia se llevó varias vidas. Hoy todavía hay alto impacto en comunidades como la Universidad de Misiones, nuestra regional lo verá particularmente. Ayer se vivía en Campo Ramón con la despedida de una de las jóvenes. Hoy en El Dorado también, con una chica que ya se había ganado mucho cariño en nuestra comunidad obereña. Bueno, de todo un ámbito universitario particularmente conmovido. Por eso anoche pasábamos por la Facultad de Ingeniería y veíamos la cantidad de velas que estaban encendidas en el frente de la facultad, de una comunidad sumamente dolida y de duelo, como decía ayer la decana de la Facultad de Arte y Diseño, durante la presente semana. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia.
te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.